sistemas educativos. Aulas dinámicas e incluyentes nace, crece y se fortalece como una propuesta que parte de las instituciones de educación superior, específicamente de la Universidad del Valle. También dentro de los espacios locativos que en ella tuvimos la oportunidad de interactuar como parte de un desarrollo humano. Como emergencia que nos movilizó para desarrollar esta nueva metodología, estaba el cómo articular en el currículo de la Universidad del Valle, sede Palmira, procesos educativos dinámicos e incluyentes que cubrieran las necesidades de los estudiantes de aprendizaje y que satisfacieran los requerimientos de la sociedad actual. Esta emergencia movilizadora se dio básicamente porque los estudiantes siempre han manejado una misma metodología y la idea era generar algo innovador y mucho más humanizante y que de igual manera ellos pudieran aprender. Para generar ADI, aulas dinámicas e incluyentes, seguimos una ruta estructurada cuyo piso epistémico, es decir, basado en un saber, y cuyo techo epistémico se basó en un conocimiento que partió de la indagación, es decir, de elaborar encuestas, de preguntar a los estudiantes, a los docentes. Siguió un patrón sistémico que es una ruta que tuvo un inicio y en este momento culmina ya feliz término, arrojando resultados y evidencias. Un método que es haber quebrado el currículo, es decir, generado algo nuevo, algo innovador, por eso le llamamos a método, porque estamos acostumbrados a una misma línea y nosotros lo que procuramos fue generar un quiebre en esa misma línea. Hemos basado aulas dinámicas e incluyentes en una racionalidad abierta, crítica y compleja, es decir, un conocimiento ya no tan estático, sino mucho más abierto, más generador de idea, más participativo, crítico, porque damos la oportunidad de controversia, de analizar un método muy positivista, que es al que hemos estado acostumbrados, y una nueva metodología de enseñanza que es mucho más innovadora. Y complejo por todo lo que genera, ¿no? Que estamos acostumbrados a seguir un mismo parámetro y de pronto que no lo cambien, pues entra como en complejidad. Tenemos una quinta ruta que son los tópicos de aprendizaje que aplicamos. Sexto, unas evidencias, que es que aulas dinámicas e incluyentes hasta este momento ha mostrado ya resultados de cómo se ha aplicado y de qué tanto impacto ha tenido sobre la comunidad estudiantil y administrativa. Y finalmente hacemos un cierre y una apertura, es decir, cerramos un ciclo con aulas dinámicas e incluyentes, pero dejamos abiertos los espacios para que igual se sigan procesos de investigación. La nociología de los tópicos de indagación, es decir, la metodología ADI, aulas dinámicas e incluyentes, se basa en un trabajo que ha tenido 3 ejes fundamentales y siempre será así, que son la educación, la sociedad y la cultura. Este trieje siempre lo vamos a manejar en torno a aulas dinámicas e incluyentes, teniendo en cuenta en el caso particular de la Universidad del Valle, la diversidad tanto de estudiantes como de la comunidad en general que hace parte de la interacción con los estudiantes, la complejidad social que ésta nos representa, la inclusión, ya que aulas dinámicas e incluyentes lo que ha pretendido es incluir a las personas que interactúan en los entornos de la universidad con los estudiantes. Tal es la imagen que ustedes están viendo en este momento, en donde se creó e institucionalizó el grupo de adulto mayor en la Universidad del Valle y este se hace partícipe de todas las actividades con los estudiantes. En este caso es la celebración del Día Dulce Inclusivo, así se le llamó, en donde los estudiantes están participando con el adulto mayor. Ahí hay una pequeña muestra, son 100 adultos mayores. Bueno, la finalidad de cada uno de estos principios es aplicar unas variadas estrategias para conseguir un aprendizaje basado en la racionalidad y basado en la complejidad. Es decir, generalmente la racionalidad del conocimiento está dada por el docente y los estudiantes. Estamos enseñados a manejar eso, a que el docente tiene la razón y los estudiantes sencillamente asumen un conocimiento tal cual se les imparte.
Ahora nosotros estamos interactuando ese primer modo o esa primera versión con una complejidad que es decirle al estudiante: aproxímate a mí, acércate y estamos en el mismo nivel, ¿ya? Entonces es interactuar e incluirlo en un proceso educativo, porque tanto nosotros como docentes como el estudiante tenemos cosas muy valiosas para aportar dentro de un aula. ¿Ya? Bien. Aulas dinámicas e incluyentes tiene una ruta a seguir que tuvo un orden para que se pudiera generar. Principalmente partió de una idea dentro de la Universidad Católica de Manizales al realizar el magíster en educación que estamos realizando. Entonces, a partir de allí surgió la inquietud de llevarla a un hecho como tal, porque 6 años atrás ya se ha venido trabajando el proceso de aulas dinámicas incluyentes, pero no se había direccionado realmente a constituirlo como una metodología. Esa ruta se basó en iniciar con preguntas, en interactuar con la comunidad, en generar el quiebre curricular dentro de la universidad, que se logró y se abrió la línea de investigación en esta rama en la Universidad del Valle. Entonces fue un gran logro. Se sostuvo todo el tiempo una dialogicidad entre administrativos, comunidad unibayuna, estudiantes y los contextos de realidad que abordamos alrededor. Finalmente se logra permear toda esta actividad en la Universidad del Valle, es decir, aulas dinámicas e incluyentes, ADI, logra ser un hecho en la Universidad del Valle. Los estudiantes conocen la dinámica y participan de ella. Tuvo un impacto muy positivo. Esta flecha nos representa que ADI no solamente logró nacer de aquí, generar una ruta, permear la universidad, sino que es posible en cualquier contexto de realidad al que lo llevemos. Es decir, lo podemos trabajar desde las instituciones de básica primaria, educación media, hasta educación superior. Muy buenos días. Continuando con la explicación que hacía Margarita María, ADI tiene sus orígenes en 3 pensamientos fundamentales. No quiere decir que no hayamos convocado otros autores para la investigación. El primero, Waldemar de Gregory, con su teoría de tricerebral. El segundo, Johnny Richard, con su teoría de programación neurolingüística. Y el tercero, Edgar Morin, con la teoría de la complejidad. Waldemar de Gregory plantea en la teoría tricerebral que los seres humanos tenemos 3 predominancias: la racional, la creativa y la operativa. ¿Cómo llevamos esto al aula? Para que el aula sea dinámica, tendríamos que pasar por los 3 momentos, es decir, momentos en que contamos toda una historia, toda una racionalidad, fechas, hechos teóricos, sustentos de autores, por poner un ejemplo, pero también una parte creativa donde tanto el estudiante como el docente mire cómo esa teoría se va a aplicar a la realidad. Y al hacer esta parte creativa va a hacerlo muy operativo, es decir, eso que estoy aprendiendo sobre la historia de Palmira, cómo me va a servir en mi vida diaria, en mi vida futura, en el desarrollo profesional. Pero no nos quedamos solo con potencializar estos 3 cerebros, sino que incluimos la teoría de programación neurolingüística. Según la teoría de programación neurolingüística, nosotros los seres humanos percibimos a través de los sentidos, es decir, lo que yo veo, lo que yo escucho, y formo un mapa mental que lo voy a expresar a través del lenguaje. ¿Cómo lo potencializo en el aula? Lo auditivo básicamente lo hace, o tradicionalmente, el docente. El docente narra unos hechos en el salón. No vamos a entrar a que solamente sea el docente el que narre los hechos. ¿Qué me aporta la comunidad, el padre de familia que le contó al estudiante una experiencia que puede aportar a esa temática, el estudiante que tengo allí o algunos invitados? Caso concreto, en la Universidad del Valle nosotros cogimos 5 grupos: mujeres cabeza de hogar, los motorratones, las profesoras de preescolar, el grupo de Chaza y unos estudiantes de licenciatura. Todos en torno a una misma temática, que era la deportiva. Cada uno de ellos aportaba desde su experiencia y enriquecía ese conocimiento. Desde lo visual, entonces, todo este manejo de la tecnología
donde no solamente el diseño lo haga el docente, que incluso no es nativo como lo son los estudiantes, sino que el estudiante tenga la posibilidad de contribuir en esa preparación del material visual, se incluye en el proceso y sobre todo hay mayor identidad con él. Y lo kinestésico. En lo kinestésico es importante anotar que las investigaciones de John y Richard plantean que el 26% de la deserción escolar obedece a personas kinestésicas, es decir, al contacto. Y no estoy hablando del contacto de que a toda hora nos tengamos que besar y abrazar, no, sino que muchas veces somos muy distantes y ponemos la barrera entre el estudiante y entre el docente. Entonces, ¿cómo voy a lograr esa integralidad? ¿Y cómo voy a lograr de una manera, así no sea directa siempre, la conexión con el padre de familia, con la comunidad que está rodeando el estudiante? Y la teoría de la complejidad de Edgar Morin, donde hay una cantidad de información representada hoy, por ejemplo, a través del Internet, principalmente, todo el ciberespacio, pero que todos somos un sistema, no estamos aislados. Entonces, ¿cómo? Volvemos a esta teoría de potencializar los cerebros, cómo el estudiante me va a aportar de todo lo que innatamente sabe de tecnología, pero cómo yo voy a lograr que esa tecnología sea útil en mi socialización con el estudiante. Esto no se lograría así tan simple. ¿Qué tengo que hacer para esto? Lo que nosotros hemos denominado la radiografía del grupo. La radiografía del grupo es que yo voy a analizar 14 puntos. No los voy a explicar por cuestión de tiempo en detalle, pero yo debo saber de dónde vienen mis estudiantes, porque es que la precedencia de ellos es importante porque aporta el conocimiento y determina el mismo. ¿Qué sucede con el estudiante que tiene que caminar o que transportarse una hora, hora y media antes de la clase de 7 de la mañana? ¿En qué condiciones llega él para que logre un aprendizaje igual al que está viviendo a 10 minutos de la institución educativa? Por poner un ejemplo. ¿Cómo es la salud del estudiante? Porque eso me va a determinar el aula. ¿Cómo lo voy a incluir? ¿Qué sucede con el personal discapacitado? Pongo el ejemplo para colegios en la licenciatura o en la universidad, en el caso de la licenciatura, en el caso de los colegios en deporte. ¿Cómo lo voy a incluir en el aula que él no se sienta aislado porque no tiene la posibilidad de hacer determinado deporte? Entonces, ¿cómo me aporta él dentro de esa asignatura a través de construcción de material, de su experiencia de deporte adaptado, que fue uno de los logros nuestros? Se logró adaptar el balonmano al adulto mayor, con unas reglas diferentes porque las condiciones de salud de estas personas son diferentes. La manutención, de qué se alimenta la persona, cómo vive esa persona, en dónde vive. La recreación, qué hace él en el tiempo libre, cuando sale del colegio o sale de la universidad, en qué se ocupa. Él trabaja para su sustento o puede llegar y dedicar gran parte del tiempo a estudiar. Toda la parte comunicativa, la parte de educación, del patrimonio, de la religión, y así son 14 subsistemas. ¿Qué hacemos con este análisis de estos 14 factores? Nosotros hacemos una estadística y tenemos una radiografía del grupo al cual nos vamos a dirigir. Una vez tengo esta radiografía del grupo, yo voy a ver con qué metodología de aula dinámica e incluyente llego al mismo. Para eso me refiero a los 4 operacionales. De acuerdo a esto, ¿en qué espacio me voy a mover? Es decir, ¿en dónde desarrollo la actividad? ¿Será que es muy conveniente que la desarrolle en un aula cerrada? ¿O será que me voy a una cancha? ¿O me tendré que ir a un contexto para explicarlo? ¿En qué tiempo? De acuerdo a estas condiciones, el tiempo también es determinante. Entonces, la persona que laboró en un horario nocturno porque trabaja en la discoteca, ¿será que logra 3 horas continuas de clase mantener la atención? ¿O cómo manejo yo ese tiempo para que él pueda tener un movimiento, una actividad lúdica que le permita volver a la concentración? ¿Qué personajes voy a convocar? No son solo el estudiante y el docente, sino quién más me puede aportar a ese conocimiento. Habrá personas que tienen experiencia, que me pueden aportar. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros hicimos
un trabajo experimental en la Universidad del Valle. Hay un deporte que se llama la chaza, que es propio de la ciudad de Pasto, en Nariño. ¿Quién mejor que esas personas para explicarnos cómo funcionaba el deporte? Y no era el docente ni eran los estudiantes, era una persona de la comunidad. ¿Y a través de qué procedimiento? ¿Qué sucede cuando hablaba acá el profesor Alonso de que incluyó a la madre de familia y fácilmente la madre de familia nunca había ido a un centro educativo, donde este material difícilmente lo podría comprender? Entonces, ¿a través de qué procedimiento lo voy a hacer? Eso lo logro con esta radiografía. Pero una vez ya tengo este diseño, que es prácticamente la clase y lo que voy a desarrollar en el aula, entonces paso a mirar las dinámicas. ¿Qué son las dinámicas? Hay dinámicas universales, no me puedo salir de los contenidos, de las exigencias de la ley, pero trabajo dinámicas de grupos. Los grupos son diferentes. La clase que yo preparo para emprendimiento de administración no es igual a la clase que preparo para emprendimiento de contaduría pública. De igual manera, la clase que preparo de geografía para el grupo A no es igual a la del grupo B, que están en jornadas diferentes. No es igual dar la clase a las 10 de la mañana después del descanso, donde hay un aumento de la energía porque fue el descanso, a que yo dé la clase a las 2 de la tarde con la temperatura propia de Palmira y después de que el estudiante ha tenido que desplazarse en un bus o bueno, en cualquier condición bien difícil. ¿Cómo es esa dinámica individual? ¿Qué es lo que yo aporto al crecimiento como persona de cada uno de los seres a los que les hicimos esta radiografía? ¿Y cómo potencializo eso? Eso es lo más importante. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? El conocimiento no se quede allí. Para eso se puede concluir que el método es incluyente desde el momento en que yo tomo la radiografía y logro dirigirme a cada uno de los seres de esa radiografía. Miro el contexto de realidad, porque efectivamente sé a dónde quién me voy a dirigir. Entonces sé que me estoy dirigiendo a personas en tales edades, con tales características, con tantos potenciales. En el momento en que soy incluyente y tengo ese contexto de realidad, logro dialogicidad compleja. Ejemplo real, nosotros encontramos que la chaza no hacía parte de los deportes en la Universidad del Valle en el currículo de la licenciatura, pero era lo que estaba demandando el medio. Teníamos muchos adultos mayores en la zona, pero no había ninguna orientación del ejercicio que ellos hacían, y había un número representativo que hacía ejercicio. Entonces de allí salió, por ejemplo, el grupo de adulto mayor. Allí logró un avance y una función formativa. Continúo con el ejemplo de adulto mayor. Ellos tienen todos los días un programa que los forma no solo en deporte, sino integralmente. Así yo logro un nuevo paradigma de enseñanza que hemos denominado aula dinámica e incluyente. Ese aula dinámica e incluyente lo que traduce hoy en día es un aula que va a ser mucho más movilizadora de conocimiento dentro de ella y va a incluir a ese sujeto e individuo con el cual estamos interactuando. Desde siempre, yo diría que a la mayoría de las personas que estamos aquí nos ha tocado la educación convencional, donde hay generalmente un dominio cerebral por parte del docente. Desde que nosotros crecemos tenemos una fuente de satisfactores que lo constituyen nuestros padres, abuelos, familiares, y eso va haciendo que uno tenga un predominio cerebral, sea racional, sea creativo, sea la parte derecha, o sea muy operativo o de la C. Cuando nosotros llegamos a un aula de clase, generalmente llegamos con nuestro predominio cerebral, entonces así llegamos a impartir el conocimiento a nuestros estudiantes. Pero no nos detenemos a pensar si todos tienen un predominio igual al mío, es decir, si todos son racionales o si todos son creativos o si todos son operativos. Entonces, ¿cuál es la idea de ADI? Preguntarse y hacer un balance en el salón, en el aula de clase, de cuáles son los predominios cerebrales. ¿Por qué? Muchas veces decimos, no, es que este grupo seleccionado, hacemos como una muestra, es muy bueno, el resto no. O sea, no nos capta el conocimiento, no le va igual, o estamos dentro de nuestras aulas y vemos el estudiante que de pronto está pintando
está utilizando colores, o vemos el otro que sencillamente se relaja en el puesto, donde se supone que el docente está delante, él está muy relajado, y muchas veces lo asumimos como o está distraído o no le interesa la clase, o el que está pintando decimos pero no está haciendo nada que tenga que ver con la dinámica de la clase, y no nos damos cuenta que es que son el juego de los predominios cerebrales. Entonces, la persona que te está pintando es porque está captando la idea y lo está haciendo de manera creativa, porque quizá para esa persona la forma de aprender no sea tan racional, es decir, no sea impartirle un conocimiento tan teórico. Ella debe llevarlo a una representación gráfica o creativa de alguna manera. Igual el que está relajado en el aula. Quizás su predominio cerebral sea más operativo, más del hacer, entonces necesita llevar ese conocimiento que está adquiriendo a una forma práctica, ¿ya? Entonces nosotros hasta hoy por hoy nos basamos simplemente en el predominio individual. Entonces resulta de que hay unos pocos que nos atienden, quizá esos pocos son los que tienen mayor percepción racional y por eso logramos absorberlos. Si yo llego con un predominio creativo y le pongo color a la diapositiva, si llego mucho a movilizar más la creatividad, quizá logre ver estudiantes que nunca se veían como sobresalir dentro del aula. ¿Por qué? Porque está ese predominio y logran permearse, inmediatamente asumen ese tipo de saber, ¿ya? Entonces vamos a decir, ve, que no sonaba ni se veía. O muchas veces en los exámenes, hay el estudiante, y creo que aquí que hay tantos estudiantes, pueden decir, ay, pero ¿por qué que no estudia le va bien? Ni siquiera yo me maté estudiando, y no, es por eso mismo, porque quizá las metodologías no han sido las acertadas y esa persona no es tan memorística, entonces por eso no le va tan bien. Pero cuando de pronto se presta la asignatura para hacer una evaluación práctica, pueda que le vaya muy bien, ¿ya? Entonces observamos eso. Básicamente, aulas dinámicas e incluyentes lo que hace es romper con ese esquema para que logremos un aprendizaje único dentro del aula donde estén integrados los tres cerebros, es decir, donde estén integrados todos nuestros estudiantes, no se nos quede ninguno por fuera. Entonces, ese aula es un aula que va a ser abierta, es decir, donde hay participación, mi estudiante puede participar, puede decir, yo traje esta gráfica y me parece que así podemos aprender, o el que lo quiere llevar a la práctica. Entonces, esas aulas deben ser abiertas, ya se rompe con solo el docente adelante y el estudiante asumiendo un conocimiento. Diferente, porque me permite crear escenarios distintos, jugar con el aula. Y complejo porque es una tarea que no es tan sencilla. No es sencillo jugar con tres predominios cerebrales dentro de una misma aula, pero tampoco es imposible. Esta práctica finalmente es una práctica innovadora y sobre todo muy humanizante, porque en el momento en que potencializamos los tres cerebros, no solo nos estamos quedando con el saber, con que el estudiante es muy bueno académicamente y ya no, sino que estamos formando un estudiante integral. Los logros fundantes que hemos evidenciado, 2 reconocimientos en la exaltación al mérito pedagógico y educativo 2012, hemos logrado 2 artículos científicos con ISBN, tenemos en las redes sociales Facebook, hemos proyectado a través de este medio 2 programas que lograron institucionalizarse en la Universidad del Valle, como fueron las pausas activas, que se logró a través de la asignatura, es una electiva gimnasia aeróbica, y los martes de emprendimiento, que se logró a través de la asignatura emprendimiento, ambas basadas en la metodología ADI. Entonces allí, a través de esta página de Facebook, ustedes pueden ver cómo se da la integración de ADI dentro de una misma aula, o sea, se aplican los 3 cerebros dentro de una misma aula y con un mismo fin. Todos estos logros tienen datos estadísticos y porcentuales que muestran lo representativo que ha sido y el impacto que ha tenido. Y finalmente tenemos unos indicadores que nos miden el desempeño con relación a la planificación, ejecución y dirección del mismo, es decir, que realmente ha sido efectivo y eficaz. Cerramos con aulas dinámicas e incluyentes como un proyecto que realmente ha mostrado ser dinamizante
y que ha arrojado resultados muy efectivos, sobre todo en la producción de conocimiento, que se ha visto reflejado igualmente en las evaluaciones y en la formación integral del individuo. O sea, ya son seres distintos, mucho más participativos. No vemos el estudiante que tiene el temor, sino que ya todos interactúan, todos se ven perfectamente los predominios cerebrales dentro de esta dinámica incluyente. Decimos apertura porque hacemos un cierre en cuanto a la ejecución del proyecto, pero la apertura está dada no solamente a la Universidad del Valle, sino que este espacio es propicio para que ustedes puedan llevarlo a sus instituciones educativas, igualmente aplicarlo, porque aulas dinámicas e incluyentes, como les digo, es un proceso que se puede dar desde educación básica hasta educación superior. La idea de esto es que reflexionemos en que solo hay una raza, que es la humana. Entonces el yo interactuar con diferentes etnias, sexo, diferentes géneros, nos hace inclusivos, ya esta diversidad, y nos hace complejos. Entonces tenemos que entender que debemos llegar a una integralidad de una sola raza, y esto con el fin de crear una verdadera cultura en educación, que nuestros estudiantes realmente sean los favorecidos, pero que nosotros propiciemos este cambio. Es decir, como docentes debemos hacernos partícipes de este estudio, de saber cómo aplicar esta metodología para en verdad lograr llegar a los tres, no quedarnos de pronto en el predominio que tenemos, porque la realidad es que una vez hechas las encuestas se muestra que hay un predominio muy marcado en cada uno, ¿no? Sea derecho, sea izquierdo, sea central. Pocos son los casos en que hay como homogeneidad en los tres cerebros. Bueno, les agradecemos mucho y esperamos que les haya resultado bastante innovador. Dos docentes que tienen asiento aquí en la Villa de Las Palmas. Se trata de la profesora Yamilet Caicedo Pozo. Hablemos un poquito de estas mujeres. Ella es licenciada en Educación Preescolar de la Universidad del Quindío. Además, es especialista en enseñanza de Ciencias Sociales e Historia y Geografía de la Universidad Santiago de Cali. Es especialista en Administración de la Informática Educativa de la Universidad de Santander. También es docente de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales del Colegio Hispanoamericano de Cali. Y su acompañante, su fórmula para esta ponencia, es la maestra Angie Barney Salguero, a quien también agradecemos muchísimo su participación y colaboración en esta actividad tan importante de nuestro encuentro de ciencias sociales. Angie es historiadora de la Universidad del Valle, que es especialista en enseñanza de las ciencias sociales, historia y geografía también de la Universidad Santiago de Cali. Es estudiante de máster en Historia de América de la Universidad de Pablo Olavide de España. Es docente de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Sebastián de Belalcázar de la Villa de Las Palmas. Entonces ellas, como les cuento, nos hablarán acerca de la salida de campo como la propuesta pedagógica. A través de recorridos pedagógicos, actividades extracurriculares, pueden acercarse al conocimiento de las ciencias sociales y fomentar esta identidad y sentido de pertenencia que tenemos que tener como vallecaucanos, palmiranos y colombianos. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con estas mujeres que se han dedicado a los saberes y conocimientos de las ciencias sociales y trabajan para el municipio de Palmira. Yamilet Caicedo Pozo y Angie Barney Salguero. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenos días para todos y para todas. Mi compañera y yo venimos a presentarles una propuesta que se llama La salida de campo como propuesta pedagógica conociendo mi ciudad. Esta propuesta se ha venido desarrollando durante 4 años en el Colegio Hispanoamericano en Cali, donde mi compañera es docente hace casi 20 años, y yo llego al proyecto en la búsqueda de esa estrategia para que los niños del grado segundo de primaria adquirieran un conocimiento significativo de algunos procesos históricos de esta ciudad. La presentación la vamos a hacer como en 2 partes. Voy a primero como a leerles, a que conceptualicemos eso de qué es estrategia, qué es salida pedagógica y cómo se articula en este trabajo, ¿sí? Y un poco como las conclusiones a las que hemos llegado, y la profesora Yamilet ya llegará a dar esa muestra de los resultados obtenidos y de
intentando cumplir un poco el objetivo de este encuentro en Ciencias Sociales, pues mostrarle a los docentes que se encuentran aquí unas herramientas que nosotras llevamos a cabo para poder lograr al final el resultado. Es de aclarar que esta propuesta arranca desde el inicio del año hasta que él finalice, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera parte de la presentación, que es ese fundamento teórico. El lugar de las ciencias sociales ha cambiado a través del tiempo. Su lugar dentro de la educación se ha desdibujado y perdido la importancia de tiempos pasados. La historia, como parte de las ciencias sociales, se ha empobrecido ante los estudiantes, añejándose y careciendo de un significado verdadero para algunos maestros. Esto genera más dificultad en el momento de ejercer la labor docente en el área de las ciencias sociales, entorpeciendo el proceso de adquirir los conocimientos de esta ciencia. Es en esta coyuntura cuando el docente se enfrenta a un gran reto, el de transformar las prácticas en estrategias significativas para los estudiantes. En el caso de muchos docentes, poco a poco estas prácticas se vuelven estrategias, siempre y cuando día a día se nos torne a la reflexión de lo que se hace y cómo lo hacemos. Entonces, en cierta medida es como esa crítica que siempre tenemos nosotros los docentes, a que muchas veces hacemos cosas o implementamos estrategias dentro del aula, pero como no las escribimos y no las plasmamos en papel y no miramos los métodos que estamos utilizando, pues se plantea como una simple clase más que estamos dando y no hacemos esa reflexión que de pronto puede ser un trabajo que estamos articulando a largo plazo. No permitiendo costumbres que empobrezcan la labor, al ir y dictar clases de manera memorística y no encontrar salidas o estrategias para hacer de las clases una verdadera comunicación y enriquecimiento de saberes, pues no se debe olvidar que también nosotros aprendemos de quienes educamos, es decir, hay una retroalimentación. Esta propuesta de trabajo nace de esa necesidad de buscar aprendizajes significativos en los estudiantes del grado segundo de primaria del Colegio Hispanoamericano de Cali, sobre algunos de los momentos históricos de esta ciudad, partiendo de su entorno inmediato, con el fin de que conozcan y se apropien de estos procesos y que no los vean como hechos aislados a su historia. Es así como nace la propuesta, la salida de campo como estrategia pedagógica Conociendo mi ciudad, que inicia con eso de qué vienen los niños, que llegan más o menos como retomando eso que decía ahorita el profesor en la intervención, ¿sí? ¿Qué es lo que les está interesando a ella en estos momentos para poderlos como llevar a ese aprendizaje que queremos llevar? Entendemos por estrategia pedagógica aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje, no solo de las disciplinas, sino del conocimiento general de los estudiantes. En estas secciones, la salida de campo se reconoce como estrategia pedagógica, que favorece la enseñanza problemática por parte del docente y el aprendizaje significativo de los estudiantes. La estrategia pedagógica es una herramienta muy valiosa para nuestro quehacer pedagógico, ya que permite desarrollar los contenidos programados de una manera agradable, que garantiza la asimilación del acervo cultural en el aula de clase, donde el estudiante es el artesano y constructor en el desarrollo de las actividades que favorezcan la sensibilización de su entorno. Como que eso que nos están hablando ahorita, ¿sí? Que nosotros los educadores ya no somos el profesor que mete información, sino que aquí ya nos estamos mostrando como unos orientadores y que son los mismos niños, ¿sí? De este grado y de otros grados, porque esta propuesta pues se puede aplicar en otros niveles, que ellos mismos son los que van construyendo y nosotros estamos al lado de ellos como encaminando ese nuevo aprendizaje. Pero no somos el docente de la regla, de vea, apréndase eso, ¿sí? Sino que somos ya orientadores. En esta estrategia se ha pretendido mantener como pilar fundamental los intereses de los estudiantes, que lleven a esos nuevos aprendizajes sean significativos. Pues no es lo mismo una clase de ciencias sociales donde se explique qué es un plano, se les dé el concepto y se les muestre una fotografía, a que entre todos diseñemos un plano del salón de clase o de la cancha de fútbol, donde el estudiante sea el artífice de su propio conocimiento. La estrategia pedagógica es un proceso que tiene como fin brindar elementos que favorezcan la consecución de los objetivos propuestos para el desarrollo del conocimiento. Esta debe ser flexible, estructural y sobre todo debe estar por encima del programa,
¿qué buscábamos nosotros con esta parte? Y es que así sea un trabajo que se inicia cuando comienza el año escolar, pues no es rígida, o sea, cuando nosotros lo implementamos, decimos, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que se va a decir, no, porque ella también se va alimentando de eso que se va viviendo en el aula de clase. Además, como tenemos muy en cuenta eso de los chicos, de lo que están sintiendo, lo que están pensando, de lo que les interesa, pues esto año con año les va dando una modificación, porque año con año las necesidades de los estudiantes en estos aspectos no son iguales. Entonces, por eso se dice que es flexible, porque va retroalimentándose y dependiendo de lo que salga, pues le hemos hecho algunas modificaciones del momento. Por otro lado, la salida de campo o salida pedagógica es una actividad significativa en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, puesto que permite desarrollar la capacidad de organización espacial de los niños y niñas, al establecer relaciones con el territorio y las funciones sociales, políticas, económicas y culturales, que tienen lugar sobre el mismo. Estas actividades posibilitan habilidades de pensamiento, como la observación, la descripción, la explicación y la argumentación. Es una experiencia mediante la cual tenemos la oportunidad de interactuar con el medio y observar la relación sociedad-naturaleza, espacio biofísico y socioeconómico. También desarrolla habilidades en la orientación espacio-temporal y en la observación de acciones e interrelaciones con la realidad física, social y cultural. Las salidas de campo son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque permiten un acercamiento dialéctico y objetivo en la comprensión de la realidad, en la medida que el estudiante interpreta y organiza la información presentada por el docente. Es decir, en el aula de clases se desarrollan los conceptos de un tema en específico, estos se reafirman, ajustan y se analizan en la salida de campo. O sea, ya llevamos ese conocimiento como a la práctica, o sea, ya se vuelve como tangencial y los niños, sí, esto existe, esto es de nosotros, esto no es de por allá, y más que todo en la historia que siempre los niños, pero es que eso no nos toca, eso es viejo, eso dónde está, pero cuando la llevamos a ellos lo pueden palpar, entonces ya se convierte en un aprendizaje significativo. De igual forma, es importante ubicar esta estrategia pedagógica en una vía de doble sentido, ya que es de aprendizaje en tanto que la responsabilidad por aprender recae directamente sobre el estudiante, y es una estrategia de enseñanza porque el docente es quien diseña, programa, elabora y evalúa los contenidos en la salida de campo. En consecuencia, se generan actitudes dinámicas y críticas frente a la realidad y el objeto del conocimiento. La salida de campo posibilita el conocimiento concreto del medio. El alumno logra acercarse a la realidad circundante, se apropia en forma directa del medio físico, social, mediante la observación de los fenómenos naturales, de las actividades humanas y la interpretación de los mismos. Igualmente, estimula el trabajo investigativo, es decir, se acerca al oficio del historiador, puesto que el alumno, antes de desplazarse al lugar elegido, se aproxima conceptualmente al tema o problema que va a analizar durante la salida. Con esta, se pretende confrontar la teoría con la práctica, corroborando los conceptos y construyendo otros, de ahí que se requiera un trabajo interdisciplinario. Es por tal motivo que la propuesta Conociendo mi ciudad propone la salida de campo como una estrategia pedagógica que facilita la enseñanza de los contenidos en historia por el contacto directo que viven los estudiantes con la misma, logrando aprendizajes significativos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidas significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcione como un punto de anclaje a las primeras. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de aprendizajes al aprendizaje memorístico. Solo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien está aprendiendo, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Por eso es que estaba mencionando durante esta lectura que siempre se parte del conocimiento previo de los estudiantes para que ellos logren hacer esa conexión y ese puente de lo que ellos ya saben con lo que estamos viendo en el momento.
El aprendizaje memorístico, por el contrario, solo da lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva del que aprende. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa e innovadora. Con el saber adquirido de memoria, pues el saber adquirido de memoria está al servicio de un propósito inmediato. Suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido. Es como cuando hacemos una evaluación y colocamos cosas concretas, ellos estudian allí, pero nos pasa a todos. Al año siguiente uno llega al aula de clase y uno les dice, ¿se acuerda que el año pasado vimos eso? Y todos nos miran y dicen, no, a nosotros no nos enseñaron eso lo vimos, no. Entonces, porque no logró ser aprendizaje significativo, sino fue del momento, lo que ellos estudiaron para el examen y allí quedó. La teoría de Ausubel acuña el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. Lo significativo solo es posible si se relaciona con los nuevos conocimientos de los que ya posee el sujeto, ya que aprender es sinónimo de comprender. Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy pocos eficaces para el aprendizaje de la ciencia. Estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe, aquello que se le quiere enseñar. Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que desempeñen su papel de organizadores avanzados. Ausubel distingue entre 3 tipos de aprendizaje y tipos de enseñanza o formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según lo aprendido, se relaciona arbitraria o sustancialmente con la estructura cognitiva. En conclusión, el aprendizaje significativo se da cuando el estudiante aprende a relacionar los nuevos conocimientos con los conocimientos que adquirió anteriormente y los aplica en la interacción con su entorno. Es por esto que la salida de campo como estrategia pedagógica en la propuesta Conociendo mi ciudad logra ser significativa para los estudiantes, porque el conocimiento adquirido en segundo de primaria es relacionado en los años siguientes con los nuevos conceptos y aprendizajes propios de la historia. Es en este sentido que esta propuesta permite darle valor a las diferentes actividades que como maestros implementamos en nuestro diario hacer, creando la necesidad y la conciencia de sistematizar todas estas experiencias que fueron significativas, tanto para el maestro como para los estudiantes y padres de familia, que aportan a las diferentes dinámicas que se desarrollan en el aula de clase. Y es en esta revisión del quehacer diario donde se ve la importancia de sistematizar y compartir con otros docentes una estrategia pedagógica que se ha venido implementando desde hace 4 años en el grado segundo de primaria del Colegio Hispanoamericano. Esta propuesta ha logrado un alto significado, no solo para estudiantes y maestros, sino entre los padres por su participación, compromiso y colaboración en las diferentes actividades que se desarrollan durante el año escolar. Para el caso de los estudiantes, se evidencia a través de la apropiación, manejo de conceptos y desarrollo de habilidades, alcanzando un aprendizaje significativo. Para los maestros, representa una alternativa dinámica que favorece la integración con otras áreas. Se logran articular y transversalizar el conocimiento con temáticas del área de lengua castellana, del área de humanística y del área de ciencias sociales. Y en este año hemos implementado las TICs. Entonces, como les contará ahorita la profesora Yamile, antes de iniciar todo este proceso nosotros nos reunimos con los docentes. Entonces, ¿cuál es el aporte desde el lenguaje? ¿Sí? Cómo se presenta un trabajo, cómo se expone, cómo es esa presentación que deben adquirir. Entonces nos vamos a las matemáticas, porque como estamos hablando de niños de segundo de primaria, entonces la espacialidad, entonces el margen, entonces es también esa intervención de ellos. Los de artística, como vamos a ver ahorita, y que les traemos un trabajo, cómo los chicos empiezan también a plasmar ese conocimiento de que nace también de una clase de artística. Entonces, cómo ya está logrando ser transversal, en el que todos estamos como trabajando allí, como que hay que hacer, cómo le aporto, cómo llego.
La construcción por parte del estudiante de periodos históricos desde su localidad en la propuesta Conociendo mi ciudad no solo logra ser significativa en su proceso académico, sino que también en su proceso formativo, ya que por un lado el estudiante asume sentido de pertenencia por su ciudad y crea conciencia de cuidado, y por otro los padres participan en la formación de sus hijos, ya que el resultado de este proyecto es construido entre padres e hijos. La propuesta Conociendo mi ciudad recoge todos los contenidos desarrollados en clase. A su vez, logra que el estudiante reflexione sobre el proceso histórico-cultural, ya que se apropia del conocimiento de una forma directa y organizada. Fortalece la comunicación entre estudiantes y padres, puesto que en esta salida de campo todos tienen la oportunidad de compartir experiencia y conocimiento que muchas veces resulta ser de estudiantes a padres, logrando que estos se sorprendan del manejo y la capacidad de relación entre lo aprendido y lo vivido por parte de sus hijos. Esto lo van a ver también con la profe Yamile, pero como para adelantarles un poquito, entonces en esa salida entonces resulta siendo el niño de 7, 8 añitos diciéndole mamá, papá, porque eso se va la mamá, se va el papá, se va el abuelito, porque se convierte como en el paseo familiar, pero que tiene como resultado un trabajo. Entonces es el niño el que le dice, abuelito, mire, aquí pasó tal cosa, esto fue construido de esta manera. Entonces los papás también como, chévere que mi hijo pues pasemos a esa posición. Obviamente entonces también es una retroalimentación, porque entonces empiezan los abuelos, en una época esto sucedía tal cosa, tal otra, y entonces es muy enriquecedor. Por otro lado, la propuesta permite valorar la memoria histórica que poseen los abuelos, quienes tienen una gran participación en el desarrollo de la propuesta por toda la información que le brindan a sus nietos cuando ellos están indagando sobre todos estos procesos históricos que ha vivido nuestra ciudad, o sea, para el caso de Cali. Permite la interdisciplinariedad con el área de lengua castellana, humanística, aritmética, ciencias naturales, ahora informática y lo que tiene que ver con las artísticas. Pues a través de la experiencia se logra que los estudiantes expusieran trabajos en forma oral, realizaran carteleras, formularan situaciones, problemas con datos obtenidos en la salida, dieron a conocer propuestas para conocerla, como que ellos empezaron a decir, listo, tenemos estos sitios históricos, pero ¿qué están haciendo para cuidarlos? Y ustedes saben que los niños de esa edad son muy críticos, ¿sí? A veces asumen posición, entonces, ¿y quién está cuidando esto? ¿Y el alcalde qué está haciendo para que esto no se vaya a caer? ¿Y los ríos por qué están así? Entonces como que también genera en ellos esa conciencia. Fomenta el estudio de la responsabilidad, la creatividad, la participación activa en el proceso, el interés investigativo y una mayor interacción entre compañeros docentes y estudiantes. Igualmente convierte al estudiante en el propio constructor de su conocimiento. La propuesta de este trabajo no solo está encaminada a recoger el proceso de construcción de la propuesta Conociendo mi ciudad, sino que también plantea la salida de campo como estrategia pedagógica, que esta puede ser utilizada para la enseñanza de contenidos históricos y no solo de temas de geografía como se ha venido trabajando tradicionalmente. A través de esta el estudiante logra adquirir conocimientos por medio del contacto directo con la historia, es decir, el estudiante vivencia la historia. Vamos entonces a pasar a la segunda parte de la presentación, ya como a que empecemos a mirar ya lo que les acabo de leer aquí, ya tangible, ya lo que hemos hecho durante estos 4 años. Bueno, buenos días. Yo voy a compartir con ustedes mi experiencia. Durante estos 4 años, una de las inquietudes mías era cómo enseñar historia en niños tan pequeños, en niños de segundo año de primaria, de 7 a 8 añitos. Entonces, pues empecé en la búsqueda de qué hacer para no aburrirlos. Cuando inicié el año, pues mirando los contenidos, hace 4 años, que correspondían al grado segundo, me reuní con el departamento de ciencias sociales del colegio, empezamos a mirar y yo pasé la propuesta al director de hacer una salida, que yo iba a trabajar, si podía, si me daban permiso, salir con los estudiantes a conocer ciertos sitios de la ciudad de Santiago de Cali. Él me dijo, pase la propuesta, miramos a ver qué tan tangible es. Empecé en esa búsqueda, pues 1 año mirando, buscando información. Hice la primera etapa, que fue la parte de la planeación. ¿Qué quería yo? En esa primera parte, revisando los contenidos,
se hizo, pues se coincidiera, en esa parte toca dar toda la parte de la época indígena, la época colonial de Santiago de Cali. Otra de las cosas era relacionarlos con los contenidos programados desde la institución y desde el Ministerio de Educación para tal grado. También empecé la búsqueda de buscar la selección de materiales. En esa búsqueda de selección de materiales, escritos, fotografías, que fuera algo ameno para los niños, de poder organizar una guía, un texto, empecé a buscar ese trabajo y conté con el apoyo de mi compañera, donde ella me colaboró en la construcción de la guía de trabajo, del texto que se iba a trabajar con los estudiantes. En los materiales, las fotografías, logré conseguir fotografías de esa época antigua de ciertos lugares del municipio de Santiago de Cali, y organizaba con mis compañeros ese trabajo a ver cómo se lo iba a presentar a los estudiantes. En esa parte, la primera fue pura planeación, organizar los textos, buscar libros. Ahí tuve en cuenta la Feria Real, pues una parte porque que fuera sacar parte de esas lecturas para hacérselas a los estudiantes, y empecé con la ayuda de mi compañera, empecé a buscar, hicimos la otra parte. En esa misma parte de la planeación era qué sitios iba yo a visitar, qué sitios me quedaban cercanos para que el desplazamiento pues de los niños, ustedes saben que pues el peligro, los padres a veces no, cómo los va a sacar, entonces teníamos que contar con toda esa parte, pero afortunadamente el colegio me apoyó en ese momento, me dijo hágalo, la apoyamos, colaboramos todos para que se haga el recorrido, y organicé unos sitios. Los primeros sitios que visitamos entre la planeación que tenía yo que pasar era la Plaza de Caicedo, la Catedral de San Pedro, la Plazoleta de San Francisco, la Iglesia de la Merced, la estatua de Sebastián de Belalcázar, la Iglesia de San Antonio, el Museo de Arte Moderno y la estatua de Jovita, que era pues algo que contamos para que ellos vieran esa historia. Durante esa planeación también, bueno, luego ¿qué hago? Hago el recorrido, vamos con los niños, ¿qué se va a hacer en el aula de clase? Entonces ya se planeó que en el aula de clase pues iba a hacer el trabajo ya en pequeños grupos, donde ellos podían compartir entre ellos lo que vivieron, esa experiencia, que luego ya ellos participaran, hicieran sus comentarios, y luego de, bueno, ya dije yo, bueno, ya está esto, se hará el trabajo en grupo, se hará la puesta en común, pero que me faltaba algo más. Y durante esa planeación yo tenía que tener en cuenta a mis compañeros de trabajo y a los padres de familia. Entonces, con los profesores se hizo una reunión con mis 3 compañeros de grado, primero que todo, y les di a conocer mi propuesta. Ellos se emocionaron mucho. Listo, nosotros desde lengua castellana podemos apoyar desde la presentación de un trabajo escrito, cuáles son los requerimientos que se debe tener, cómo se va a evaluar. Desde el área de estética, la profe María Emilia también me apoyó. No, listo, yo te acompaño, yo doy la parte artística de cada uno de estos sitios, y la profe de matemáticas también, no, pues a mí me sirve para hacer situaciones, problemas en el área de matemáticas. Entonces ya con ellos se formó el equipo de trabajo. Yo ya les di también a conocer la propuesta de cómo se iba a hacer, qué día se iba a hacer la salida para que ellas estuvieran preparadas, y algunas compañeras pues hicimos primero el recorrido, ¿no?, a estos sitios para conocer la información, para nosotros saber también cómo eran estos sitios, porque a veces no todos conocíamos todos los sitios. En esta otra etapa también teníamos que con los padres de familia. Con los padres de familia, al inicio del año tenemos una reunión general. Entonces, pues aproveché, yo manejo 3 segundos
estaban los padres de los 3 grupos en esa reunión general y les informé sobre el trabajo que se iba a llevar a cabo en ese año, cómo iba a ser. Los padres se emocionaron mucho, que qué rico, porque era otra forma para ellos aprender, porque desconocían muchos sitios históricos de Cali, no conocían, entonces que era otra forma de ellos también poder aprender. Luego ya se organizó, la segunda etapa fue una visita al pasado. Esta que aparece aquí es lo nuevo, o sea, después de esto, desde el primer año era algo nuevo. El colegio cuenta con la sede colonial, entonces la hacienda Arroyo Hondo. Entonces aproveché ya estos 2 años, llevarlos primero ahí. Para ellos es asombroso ver la carita de emoción de mis estudiantes cuando llegamos al sitio, a la casona, ven la construcción, ven el adobe. Entonces, profe, eso es adobe, profe, ¿por qué los techos son tan altos? Profe, ¿por qué estas ventanas son tan altas? Profe, ¿por qué estas puertas son así? Ese sí es verdad, profe, lo que tú nos decías. Entonces, algo que viví este año, si se los cuento antes que se me olvide, cuando hicimos la visita este año a la casona, ustedes entraron y se organizaron, entonces empezamos a contar. Entonces una de las preguntas que me hizo un niño era: profe, ¿por qué el comedor es tan amplio? ¿Por qué es tan grande? Entonces le decíamos: porque la familia comía unida, todos se reunían a comer. Entonces un niño dijo: yo quiero estar en esa época. Y yo: ¿por qué? Porque yo como solo, yo almuerzo solo, profe. Y ya empezaron los niños: yo también, yo no almuerzo con mi papá está viendo televisión, mi mamá está viendo celular, está hablando por celular, me sirven, uy, tan rico. Pero entonces ellos sí tenían el tiempo para compartir. Entonces se dio otra experiencia nueva en ese momento, porque algunos niños empezaron: profe, y ellos sí compartían también por las tardes, sí, en este espacio. Entonces, como se les mostraba todo, entonces yo: ay, qué rico, yo quiero estar en esa época. Inclusive muchos niños llegaron con ese comentario a los padres, de los padres: y profe, nos timbraste con lo que los niños nos dijeron, porque en verdad nos estamos dejando muy solos. Entonces es otra forma también como los padres darse cuenta qué está pasando con mis niños en estos espacios. Bueno, cuando hicimos ya ese recorrido por la casona, luego sí ya se organizó qué sitios, cómo se iba a preparar la guía para entregarle a los niños y a los padres. ¿Cómo se hizo este trabajo? También con la ayuda de la compañera se preparó una guía. Esta guía tenía varios sitios donde yo los iba repartiendo por grupitos. A cada niño se le entregaba una guía con unos sitios. Se le explicó también en la segunda reunión de padres de familia, ya se les dio a conocer a ellos también la guía de trabajo, cómo se iban a organizar los padres para que ellos tuvieran tiempo de planear, de buscar ese espacio para ir a visitar estos sitios. El trabajo se va a desarrollar durante todo el año. Empezamos pues con el recorrido que hacemos, donde la profe también nos colabora en ese recorrido, visitando estos sitios. Luego de ahí ya los niños empiezan en el salón de clase, empezamos a aclarar inquietudes, a los aportes, a buscar otros textos, a presentarles videos de Cali, a presentar ya las fotografías. Entonces para ellos es también muy significativo lo que son las fotografías. Cuando se les presentan las fotografías de Cali, ellos se quedan aterrados de ver el Paseo Bolívar como era antes, el Puente Ortiz, ver las lavanderas ahí lavando. Entonces: y profe, pero es que ¿cómo así? No tenían agua. No, profe, pero todo eso sucede. Entonces para ellos es muy significativo ir contando esta historia, o sea, es una forma diferente de contar la historia para estos niños de segundo. Cuando ellos ya empiezan a hacer ese recorrido, entonces, ¿cómo lo trabajo? Ellos van, los padres me mandan a decir: profe, vamos a hacer el recorrido en tal fecha, en tal fin de semana, cualquier inquietud, cualquier duda, ¿cuándo nos puedes atender? Nosotros en el colegio atendemos los padres a los martes de 1:45 a 3 de la tarde. Entonces, en ese espacio, inclusive yo les daba otro espacio donde tuviera yo tiempo libre para atenderlos y aclararles las inquietudes.
Entre toda esa experiencia, algunos padres me decían, profe, por favor, ayúdame, dame la dirección porque no sé dónde queda tal sitio, yo no conozco. Entonces, pues los reuníamos, les decíamos, los apoyábamos, y los niños iban también azarando, papá, tenemos que ir a hacer el recorrido. En ese recorrido familiar, como decía la profe, se convierte en un paseo familiar. Van los papás, van los hermanitos, va el tío, van los abuelitos y se van un fin de semana. O sea, ellos cogen un sábado o un domingo y se van todo el día a hacer el recorrido, toman fotografías, entran a estos sitios, conocen, y luego los niños pues empiezan a traerme sus textos que ellos van haciendo de las preguntas que hay en la guía. Entonces yo voy revisando, les voy dando orientaciones y ellos vuelven y lo llevan, van haciendo las revisiones y me lo van mostrando en las diferentes clases de historia. Ellos me lo vamos trabajando en el salón. Con la profesora ya de lengua castellana, ella los orienta, como les decía anteriormente, en la presentación de trabajos escritos. Al inicio ellos tenían que presentar el trabajo escrito a mano, tenían que hacerlo, y desarrollando las preguntas que se solicitaban en la guía. Ahora en este año, pues con las nuevas tecnologías, los niños ya utilizan diapositivas, ya organizan presentaciones, ya los hacen escritos, pero se sigue la esencia del trabajo, ¿no? Conociendo los sitios históricos, apropiándose de esa parte histórica de la ciudad de Santiago de Cali. La profe de lengua castellana pues ya sigue fortaleciéndolos en esa parte, en que ellos sientan seguridad y cómo exponer, y sabe que la riqueza de estos niños es que se desenvuelven increíblemente exponiéndole a sus compañeros sus trabajos. A veces nosotros decimos, exponen mejor que unos niños ya de sexto y de séptimo. Tienen una pronunciación, una seguridad, que yo les decía, ustedes me ganaron. A mí todavía me da miedo pararme ante el público y ellos salen y esa seguridad con que ellos se exponen, con que ellos te dan a conocer el trabajo. De igual forma, una de las propuestas inclusive del rector me dice, no, eso no se puede perder, hay que exponer estos trabajos y los vamos a exponer. Entonces, en la segunda experiencia que hicimos con el segundo grupo, se hizo la exposición en abril en la Feria del Libro. Entonces se adelantó la presentación de los trabajos y los niños tuvieron un sitio donde expusieron todos sus trabajos y los papás estaban con ellos, acompañándolos en ese proceso. Entonces fue bien interesante, los niños se sintieron felices porque su trabajo lo estaban conociendo otros padres de familia. El trabajo, esta exposición se hacía a nivel de grupos, o sea, los niños se exponen, se escoge unas horas, se les manda a los otros profesores de los otros grados el horario para que lleven los niños a la exposición. Cuando los profes de años pues, de bachillerato vieron la propuesta, miraron los trabajos, miraron, les conté cómo era el trabajo, ellos quedaron encantados. ¿Por qué? Porque esto les iba a servir a ellos en séptimo, octavo, volvían a retomar parte de la historia de Santiago de Cali. Entonces los niños ya tenían bastantes herramientas para trabajar y aportar en ese proceso. Cuando ya los padres hacemos la otra etapa, que es padres e hijos viviendo la historia, pues todo el recorrido que hacen ya los padres con los niños en estos sitios. Luego ellos tienen que venir, presentan el trabajo como dice la profesora. Ahí vemos las carteleras que ellos elaboran. Ese día pues los 3 salones durante ese tiempo están decorados con las carteleras que los niños se elaboran, las fotografías. Inclusive este año unos padres de familia, el día que la niña le tocaba exponer, ellos también llevaron un compartir de los platos típicos de Santiago de Cali.
Ellos se aparecieron en el salón y dijeron, profe, necesitamos este tiempo, cuadraron todo, organizaron, llevaron varios platos típicos y los niños emocionados, sí, eso fue lo que estudiamos, y nosotros también compramos de esto, no, es que esto está rico. Y luego la niña hizo su exposición. O sea, ¿qué es lo enriquecedor para mí como docente? Cómo los padres de familia se han involucrado tanto en este trabajo, me han apoyado tanto, que ellos disfrutan. Ellos no, hasta ahora ningún padre me dice, no, qué pereza, profe, usted nos puso a trabajar más, usted no. Inclusive los padres de este año me dicen, profe, entonces ¿cuándo vamos a empezar el trabajo que usted siempre hace con nosotros queremos hacerlo? Entonces ya hay padres que se están acercando, profe, para la reunión nos van a avisar del trabajo, es que los otros padres nos dijeron de este y este trabajo, yo sí, este año también se va a hacer. En ese trabajo de este año, pues ahora que yo les presenté un trabajo, como otros padres de familia en esa exposición, ellos buscan tanto y me mandaron un video de Santiago de Cali para que la niña compartiera con los estudiantes. Ya yo tengo varios materiales de trabajo de ellos ya en CD-ROOM, porque pues ya, como les dije, ya utilizan las nuevas tecnologías, y los niños que están ahora en sexto, séptimo, no se les olvida nada de esto. Ese ha sido el logro. Los niños, la profe que me enseñó sobre Cali, la profe que me enseñó sobre los sitios históricos, los padres de familia. Entonces, para uno como docente, digo, valió la pena la propuesta, valió la pena el esfuerzo de sentarnos con mi compañera a mirar qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, cuáles textos íbamos a utilizar, que fueran motivantes para los estudiantes. Ese era el fin de mi participación, era compartir con ustedes otra forma de enseñar estos contenidos en historia. Este trabajo fue el otro año. Es como el niño me dice, un sábado nos sentamos mi papá, mi mamá, con cáscara de huevos, porque yo quería decorarlo bien bonito, la carátula del trabajo. Esto es con cáscara de huevos. Entonces lo hicieron, lo decoraron, y para él es un tesoro, casi no me lo presta para traerlo. Ellos, los trabajos, inclusive les decían, déjenlos en la biblioteca, dónenlos. No, profe, este es mi tesoro de segundo. Entonces ellos lo conservan porque dicen que esta es la forma de ellos conocer Santiago de Cali. Y ahora en bachillerato se dan cuenta de que sí, lo necesitaban y conocen muy bien sobre estos sitios históricos de Santiago de Cali. Esas son las fotos de algunas de las fotos de los trabajos de los niños y el compartir con ellos, donde los niños luego en pequeños grupos comparten los trabajos, se rotan los trabajos de todos sus compañeros. Ese es en la hacienda donde ellos están la primera salida, donde van a conocer, donde ellos pueden palpar, ver el material con que está hecho esta casa colonial. Ahí es donde ellos comparten los trabajos que los compañeros hacen, se los rotan. Ahí están de todos los grados, de los 3 segundos. Este es el mural que me lo hizo un padre de familia sobre Santiago de Cali, en Icopor. Las carteleras que elaboran los niños teniendo en cuenta pues los requerimientos que les han dado en lengua castellana. Le diré que llegué y aquí me enamoré como nunca jamás. Hay algo de su río, hay algo de su cielo, de su brisa quizá. Hay algo de esta tierra aquí junto de mi alma. Bueno, ya como para que finalicemos, esta es una pequeñísima muestra de los trabajos tan maravillosos que los niños presentan, que es el resultado tanto del trabajo de la profe y de los demás, como de sus casas. También para nosotros es muy significativo esa intervención de la madre y el padre,
vamos encaminado a eso que hablaba ahorita el profesor de la universidad sobre darle lugar al estudiante. Entonces, interrelacionando eso, es que como el niño se siente tan reconocido, se siente que es valorado, entonces eso hace que sea mucho más significativo para él, y que los padres estén allí acompañándolo en ese proceso, pues se vuelve algo mucho más grande. Inclusive ya llegamos a las nuevas tecnologías. Ustedes vieron fotografías de carteleras que lo presentaban así hace 2, 3 años, pero ya estos trabajos ya los vemos muy elaborados, ¿sí? Y cómo es que se dan a la tarea de buscar a alguien representativo. Eso es un homenaje a Benita Vargas, pero también dentro del trabajo. Entonces también dio pie para que tal vez esa mamá y ese papá se sentaran y le dijeran a su hijo, mira, o mire, es que hay un niño, hay una cantante de aquí de la ciudad, y entonces también empiezan como a hacer toda esa reconstrucción de la memoria histórica que es tan valiosa. Entonces, les agradecemos mucho, espero les haya gustado, y no solo puede ser aplicada a estos componentes históricos o al grado segundo. Estas propuestas pueden ser implementadas en el resto de grados con otras temáticas, inclusive se suma, vuelvo y nombro a lo del trabajo que se presentó ahorita, ¿sí? Cómo desde la cancha de fútbol puede surgir un trabajo interdisciplinar, cómo desde una salida del campo hay un trabajo interdisciplinar. Entonces, en ese quehacer de nosotros como docentes, todos los días estar como reflexionando en qué hacemos y cómo llegamos a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Y el agradecimiento es para ellas, Yamilet Caicedo Pozo y Angie Barney Salguero. Gran evento que nos ha permitido conocer más acerca de los aspectos históricos y también cómo acercarnos a los jóvenes y estudiantes. De verdad, gracias a los jóvenes y a los docentes que decidieron estar ahora aquí compartiendo con nosotros. Buenos días, profesoras. Es solo una pregunta no tanto del método pedagógico, que está muy claro lo que el método que utilizan, sino un poco más de la infraestructura para hacer las salidas de campo. Porque a nosotros en la universidad, para hacer salidas de campo, nos obligan a comprar unas pólizas para sacar a los jóvenes del recinto universitario. Entonces, de pronto en una escuela o en un colegio, en una institución educativa pública, eso lleve a otro tipo de erogaciones que limiten al profesor a hacer la experiencia pedagógica. No sé ustedes si tienen alguna experiencia en ese aspecto que nos puedan contar. Víctor. Esa era una de las impedimentos, o sea, uno de los impedimentos para realizar este trabajo. Cuando se salió con los estudiantes, conocieran unos sitios, pues en ese momento se les mandó la carta a los padres de familia, donde los padres autorizaban por escrito que sí dejaban salir a los estudiantes y que era en el horario de trabajo de clase, o sea, salíamos a las 8 de la mañana y volvíamos tipo 11:30, 12 de la mañana, y que íbamos acompañados de varios profesores por la cantidad de estudiantes